Saludos cordiales. Nosotros somos el grupo 2. Mi nombre es Carlos Rosales y el tema a hablar en esta ocasión es influencia de las redes sociales a consecuencia de la pandemia en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador de primer año de diseño gráfico. Podemos detallar en primera instancia en el planteamiento del problema que en ciertas ocasiones, bueno, desde hace mucho tiempo las mismas redes sociales sirvieron como un mecanismo para uso personal, para el mismo diseñador, que es nuestra área de investigación. De hecho, las cuales tuvieron una influencia bastante grande, ya sea de una manera positiva o negativa, para ya sea potenciar los mismos proyectos de los estudiantes o también para influir en una manera personal en el uso diario y, cómo no, realmente a través de acerca de, como conocemos coloquialmente, de la influencia que tuvimos en la pandemia del virus COVID-19, lo cual esto pues afectó de una manera muy directa a los estudiantes. En la situación problemática podemos verificar que los estudiantes de manera general vivir en la época de la pandemia fue realmente un reto bastante grande en muchos sentidos, los cuales pues realmente afectaron el método de enseñanza en la misma universidad y realmente pues fueron los afectados directamente. Y debido a esto, pues como conocemos, las redes sociales influyen diariamente en la vida social, incluso en el mismo trabajo diario. Esto pues fue realmente la situación problemática que pudimos detallar. También en el enunciado del problema, la influencia de las mismas redes a consecuencia de la misma pandemia en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico en primer año mostraron pues ser muy directa durante la pandemia, e incluso pues los mismos estudiantes pasaron por muchas circunstancias respectivas, las cuales variaron, con lo cual pues pudimos determinar realmente que fue la investigación realmente lo cual daba a entender acerca de la influencia directa que tenían, y lo cual pues afectaba hacia sus proyectos, incluso la misma vida personal. Objetivos, nuestros objetivos general, analizar la influencia de las redes sociales en los estudiantes de primer año de diseño gráfico de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En los objetivos específicos, diagnosticar si los alumnos de primer año en diseño gráfico de la Universidad Tecnológica de El Salvador hacen buen uso de las redes sociales en tiempos de pandemia. Analizar cómo influye el contenido de las redes sociales en la identidad personal de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador de primer año en diseño gráfico. Conocer las limitaciones que existen en los estudiantes de primer año en diseño gráfico de la Universidad Tecnológica de El Salvador para el uso de las redes sociales. Determinar el grado de influencia de las redes sociales en los estudiantes de diseño gráfico y identificar cuáles son las redes sociales más comunes entre los estudiantes de primer año en diseño gráfico de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En la metodología podemos determinar que es un diseño teológico en el cual es un conjunto de procedimientos muy específicos y ordenados con los cuales obtuvimos las respuestas respectivas al momento de la investigación para comprobar las mismas hipótesis que tuvimos al momento de la misma investigación. Esto fue a través de cierto tipo de metodología, donde el cual pues podría constatar de un ámbito cualitativo, cuantitativo, exploratorio, explicativo, etcétera. Podemos determinar que en el procedimiento tuvimos un diseño de instrumento, la validación de instrumento, el trabajo de campo, tratamiento de los datos, aplicación de métodos y técnicas, elaboración de resultados y conclusiones, elaboración de un en función de los objetivos y la pregunta de investigación. A continuación, nuestro compañero dará detalles acerca del universo de estudio y más. Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Gilberto Hernández. Voy a hablar del universo de estudio. En el universo de estudio tenemos a la Universidad Tecnológica de El Salvador en su modalidad virtual en diseño gráfico, específicamente estudiantes de primer año. Como tamaño de muestra, tomamos a 26 participantes de dicha carrera para la obtención de nuestros resultados. Y en la unidad de análisis, los alumnos de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la carrera en diseño gráfico, específicamente su modalidad virtual, alumnos de primer año durante el surgimiento de la pandemia. A continuación, vamos a presentar los resultados de dicha investigación. Para la obtención de estos resultados, utilizamos instrumento de una encuesta, buscando dar respuesta a los planteamientos sobre la influencia de las redes sociales en los estudiantes de primer año en diseño gráfico de dicha universidad. Tenemos primeramente que la edad promedio de estudiantes en diseño gráfico
en su modalidad virtual están entre los 18 a 28 años, con un mayor porcentaje entre 18 a 19 años, demostrando que son estudiantes recién graduados de bachillerato con ganas de superarse. También se comprobó que la mayoría, un 70%, son alumnos provenientes del sector privado de la educación, siguiendo la tendencia que se tiene que para estudiantes del sector público existen mayores limitaciones para poder seguir sus estudios superiores, sobre todo limitaciones económicas. También indagamos sobre en qué zona de residencia provienen los estudiantes encuestados. Y tenemos como resultados que un porcentaje bastante equilibrado entre personas que residen en la zona central del país y personas que están fuera de las fronteras, pero que tienen el ánimo de poder superarse académicamente. Al ser una modalidad virtual, el acceso a Internet es fundamental para poder desarrollarla. Y en nuestros resultados podemos ver que existe un porcentaje, aunque es muy mínimo, de alumnos con dificultades para poder tener Internet y acceder a sus clases. El uso de las redes sociales para nuestros encuestados es completamente unánime, ya que todos poseen al menos una red social. Cabe destacar que entre las redes sociales que más predominan para los estudiantes de primer año en diseño gráfico son Facebook, Instagram, Twitter y alguna plataforma para poder acceder a sus clases virtuales, como lo puede ser Zoom, Meet, entre otras. Al ser cuestionados sobre si tienen convencimiento de haber optado por la modalidad virtual en diseño gráfico, los estudiantes en su gran mayoría nos dijeron que sí, en la mayoría de los casos por la comodidad que brinda al realizarse desde casa, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde la movilización está mucho más restringida. A su vez, preguntamos sobre si se considera más difícil el aprendizaje en esta modalidad y obtuvimos como resultado que muestran que la modalidad virtual se dificulta un poco más en ciertas asignaturas y en ciertos aspectos, ya que se necesita a veces estar más presencial para la mejora o el aclaramiento de detalles, sobre todo en nuestra modalidad de diseño gráfico en cuestiones de dibujo natural, ya que muchas veces existen detalles mínimos que por medio de redes sociales, por medio de compartirla por fotografía, no se pueden detallar con precisión. Para la gran mayoría, la pandemia ha sido clave en la toma de decisión de estudiar la modalidad completamente virtual en diseño gráfico. En la siguiente interrogante indagamos sobre qué incitó a los estudiantes encuestados a optar por esta modalidad. Y un poco más del 50% nos comentó que por tener un trabajo, esto les facilita el poder estudiar de manera virtual. Otro porcentaje, un 14%, debido a la pandemia antes mencionada. Y un 28% que son personas que se encuentran afuera de las fronteras, pero que tienen todo el ánimo de poder superarse, de seguir estudiando. Conociendo que todos nuestros encuestados poseen redes sociales, descubrimos que para ellos su uso, en su gran mayoría, han sido un aspecto positivo, ya que gracias a ellos, en estos tiempos de pandemia y con la modalidad virtual, son más una herramienta con la cual pueden interactuar con los demás compañeros de su misma carrera y con los docentes. Con ya la experiencia vivida en un primer ciclo con la modalidad virtual en diseño gráfico, preguntamos si se consideran que dicha modalidad es bien impartida, de una forma que les permita entender temáticas con claridad, y en su gran mayoría nos dijeron que sí, que consideran que es bien impartida, ya que los temas son bien desarrollados y bien explicados. En esa misma línea de considerar una buena implementación de la modalidad virtual, se preguntó sobre si para ellos la plataforma Blackboard de la Universidad Tecnológica de El Salvador es una herramienta bien sustentada, obteniendo como resultados que para la mitad de nuestros encuestados esta herramienta necesita mejoras para poder obtener una mejor comunicación con los docentes, sobre todo más fluida, específicamente aún más para aquellas personas que están fuera de las fronteras. A continuación, voy a detallarle la conclusión de nuestra investigación. Los estudiantes de primer año en diseño gráfico de la Universidad Tecnológica de El Salvador vemos y ven en la modalidad virtual una opción viable y confiable para el aprendizaje de su carrera. El impacto de la pandemia a nivel nacional y mundial ha contribuido a que esta modalidad ahora sea más demandada y sobre todo que la universidad ofrezca mayor cantidad
de carreras en dicha modalidad, facilitando el acceso a un gran número de estudiantes que por miedo a contagios deciden realizar sus estudios desde casa. Pero así también muchos que están fuera de nuestras fronteras optan por esta modalidad y buscan ser profesionales aún estando fuera, ganándose la vida y la de sus familias. Para muchos estudiantes, de igual manera, encuentran en la modalidad virtual mayor dificultad en el desarrollo de su aprendizaje, ya que mencionan que en ocasiones hay temáticas que no terminan de entenderse y muchas veces la comunicación con el docente se hace complicada, sobre todo para aquellos que viven fuera de las fronteras. Poder dejar claro que las redes sociales y el fácil acceso a estas en tiempos como los que corren han influido de manera positiva para los alumnos, ya que así como herramienta también en muchos casos está siendo una fuente de empleo, ya que a medida que se obtienen conocimientos van ofreciendo sus servicios a pequeños comercios que utilizan las redes sociales como marketing. Para finalizar, hablaremos acerca de las recomendaciones que como grupo pudimos concluir, las cuales realmente a través de ella misma y la misma unidad de análisis podemos determinar qué cierto tipo de recomendaciones para poder lidiar con el cierto tipo de circunstancias, lo cuales los alumnos están al tener directamente esta influencia en las mismas redes sociales. La primera, lo cual podría ser incluso la más común, pero no significa que sea la menos importante es evitar el estrés innecesario con el uso de las redes sociales, donde sabemos perfectamente que el uso de ellas es una influencia bastante grande, ya sea en un ámbito académico o de manera personal para los estudiantes. Por lo tanto, podemos mencionar el uso medio correspondiente de ellas mismas. Alejarse de ellas cuando no es necesario su uso. En el día a día conocemos de que no solamente los estudiantes, sino cualquier persona natural hoy en día es muy inusual el no hacer uso de las mismas redes sociales, lo cual pues realmente esto es para un desarrollo mismo como estudiante, ya que podemos determinar que el uso diario es para un beneficio, adquisición de conocimientos y mucho más. Pero también es recomendable dejar de usarlas en momentos para relajación de los mismos proyectos y no sentir la presión de ellas. Crear limitaciones en el uso personal de las mismas redes. Constantemente sabemos que las redes son cada día más parte de nosotros y de la misma vida personal, no digamos en un ámbito académico que realmente son un uso necesario. Por lo tanto, es realmente muy necesario tomar en cuenta que en muchas ocasiones no debemos de ser tan dependientes de ellas mismas, pero luego así no sentir una presión bastante alta al momento de la entrega de los proyectos y tener resultados excepcionales. Existen muchas recomendaciones respectivas para poder tener un mejor uso de las redes en momentos de adquisición de experiencia, desarrollo académico. Para la mejor recomendación, de hecho, que podemos determinar a pesar de todo, es realmente la práctica del autocontrol para poder dar el uso adecuado de las mismas redes y obtener buenos resultados en la misma carrera de los estudiantes con buenos conocimientos adquiridos en el mismo uso de las plataformas sociales. Esta fue la presentación del grupo 2. Solamente desear nuevamente saludos cordiales.